には情け無用。さあかかれ。手を離せ。島を守れ。かかれ。Este juego es bello, es parte de esos juegos donde, permiso, me quedo quieto, me quedo pasmado. Desde lo estético ya puedo sentir la filosofía de la muerte, la naturaleza, el viento, como una mecánica de objetivo puede jugar tan bien con lo visual y hacerte pensar. Me quedo quieto no solo como espectador de este arte, estoy en la obra, soy Jin Sakai, y veo con sus ojos. Siento la reflexión en torno al concepto de honor. El hecho de poder escoger las palabras de los poemas me encanta, me destruye, me hace cagar. Se siente nuevo y fresco. Un juego que tiene mucha acción, sí, pero qué atención que se le da a la contemplación. Lo recuerdo y ojalá nunca se me olvide esa primera vez. Ese andar de mi caballo, ese andar de Nobu, mi caballo. Ese andar caminando, ese conversar, ese antes de la sangre el conflicto, esa pluma que soy en el viento. Cada camino, cada desafío, cada misión era bien disfrutada por el viaje. Sí, muchas veces lo hice rápido. Por supuesto, todos lo hicimos, pero me sorprende que no fueron todas las veces las que me moví rápido. Me gustaba viajar, me gustaba caminar, me gustaba andar, me gustaba ver cómo se conectaba este mundo. Y es que esta estética me hace sentir que es muy difícil saber qué es lo correcto, porque cada vez que pasaba algo, sonaba una música tan relajante y etérea que no sabía si era por nuestras acciones o si acaso era el mismo destino, urdiendo la realidad. Pero el conflicto es necesario, se necesita y un quién soy para sentir todas estas cosas. Y una palabra lo sintetiza todo. Perdí. Soy un perdedor. Lo perdí todo. Lo más importante, mi honor. Este es el concepto que va a acompañar todo el juego. Esa derrota causará conflicto, pero nosotros, los jugadores, vemos la ganancia, el camino. Vemos que está vivo, sobrevivió. Vemos una nueva cara, una nueva estrategia, una nueva dirección del viento. ¿Qué tanta autonomía tenemos con respecto a nuestra familia? ¿Alguna vez has hecho algo que tu familia no aprueba? ¿Cómo te has sentido con eso? Esa es la gracia detrás del personaje de Jin, un ser sensible, responsable, inteligente, pero jamás dependiente. Jin, en el fondo, sigue a su corazón. Me encanta su historia porque es demasiado épica, es muy Batman. Él está destinado a convertirse en este símbolo, en el fantasma, y es algo que le queda tan bien como a Batman el murciélago. Él no puede actuar así, pero lo hace porque es necesario, porque es el héroe que Tsushima merece, no el que necesita. El final del juego demuestra bien el cambio hacia esta nueva visión de mundo. No es algo que pasa de un día para otro y se siente forzado. Todo el juego muestra este cambio, todo conflicto, toda encrucijada demuestra que nuestras maneras, nuestras tradiciones, o al menos algunas, no nos están sirviendo como antes. En cierto punto, debo seguir a mi corazón. ¿Qué tanta violencia entonces es la adecuada? ¿Cuál es la violencia justa? ¿Y cómo decidirlo cuando la influencia familiar es mayor? Como dijimos, la derrota es la clave y sobre todo lo es nuestro personaje secundario más importante, Yuna. Ella es quien nos enseña esta inteligencia, ella es quien enseña a ser sigiloso y tener otras estrategias de sobrevivencia. Y es bacán cómo se da porque le debes la vida.
De cierto modo, el concepto de honor alcanza su máxima mutación y pureza, pues Jin tal vez no acepta cambiar sus métodos inmediatamente, pero sí que se abre a una escucha, y eso es honorable. La evolución de Jin está vinculada a las mecánicas de juego, precisamente en el desarrollo de posturas. Pasó de pelear de una única manera a manejar estilos de combate diferentes. En un principio extraños, sí, pero valiosos en batalla. Se vuelve sabio este aprendizaje, mas no deshonrado. La relación entre Yuna y Jin es de las mejor desarrolladas. Citas textuales del principio son clave para entender cómo sin Yuna, Jin no cumpliría su destino. Una relación que, además de construir el devenir de los acontecimientos, logra ser carismática. Sin embargo, no está libre de fallas. Cuando ocurre lo del hermano de Yuna, su reacción pudo ser mejor llevada. Me parece, a pesar de todo, un tanto suave. Era el momento para romper relaciones con nosotros o quizás separarnos un buen tiempo. Repito, todo esto me parece genial, solo creo que para mí una reacción más trágica, más dramática, hubiese sido esa cereza sobre el pastel que hubiera ubicado a la historia en un punto de clímax. Y es que es necesario hablar del antagonista, el Khan, quien también decepciona bastante hacia el final del juego. Me parece curioso que la mayoría de lo que me parecen errores en el juego tiene que ver con cómo las historias terminan, o cuáles son esas motivaciones y acciones que definen a los personajes. En un comienzo el Khan causa una gran impresión. Y desde el gameplay es aún mejor. Me recuerda a Metal Gear 3 mezclado con God of War 2. Si algo demuestra el Khan, es que la clave de la victoria siempre será superior a las cuestiones morales. En este sentido, la pelea pudo ser un poco más sangrienta, que la cicatriz que le dejase fuese un poco más potente, no lo sé. De todas formas, en este punto de la historia, me parece bien que el Khan opte por ser misterioso. El inicio funciona para que el mundo se sienta vivo en tanto contexto control mongol y para que Jin comience a abandonar sus tradiciones para cumplir sus objetivos, es decir, salvar a su padre y derrotar a las fuerzas mongolas junto al Khan. Lo primero importante es que el juego se da el tiempo, las cinemáticas, de mostrarte los diálogos entre el Khan y Chimura, y en ellas logra captar nuestro interés sobre el Khan, el hecho de que no viene a ser una caricatura, es un estratega, él entiende que para ganar una guerra lo único importante es la estrategia, el control, las ventajas para la victoria, y por ello me interesaba mucho cómo él dejaba vivir al señor Chimura, y de cierto modo daba a entender que Jin lo traicionaría, que tiene algún truco bajo la manga, que tiene un plan y que por algo lo tiene vivo. Dicho esto y un par de brutalidades más como Nobu y el hermano de Yuna, el Khan deja bastante que desear debido a que desaparece mucho. Hay demasiadas misiones de la historia principal donde no los vemos urdir sus planes, no los vemos liderando su ejército y consiguiendo ventajas en esta guerra. Por el contrario, Jin es demasiado poderoso, desmantela y desmantela grupos mongoles y avanza sus objetivos de control, cosa que desde el gameplay por supuesto que es placentero, considerando el sistema de experiencia y todo lo que puedes hacer y subir. Sin embargo, para la historia le quita bastante al Khan y un poco al protagonista, pues no tiene muchas dificultades que digamos. La cosa se pone mucho mejor cuando sí por fin logramos liberar a Chimura y comienza este conflicto de lo que significa ser un samurái y sus métodos, pero también lo más interesante, el origen del símbolo del fantasma. Te empiezan a llamar el fantasma y te empiezan a tener miedo, y es espectacular como esto de nuevo está vinculado al gameplay. No hay mejor sensación al jugar que sentir que todo esto tiene un sentido. Los tipos se cagan de miedo, el dolor, la determinación. Me parece excelente este power up. Muy disfrutable también es el conflicto de Jin con su amigo de la infancia, que es
algo ultra clásico, muy icónico, o sorpresa muy Batman, que acaba resolviéndose de una forma bastante trágica. Solamente me faltó quizás un par de recuerdos más de la infancia, quizás un poquito más de flashback, pero en general algo muy disfrutable. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo del tema ético. Ser un samurái, tener honor, que esto sea representado a través de nuestras técnicas, me parece débil el argumento del señor Shimura, pues es como enojarse por enojarse nomás. No hay explicación, no hay mención a los ancestros, a las tradiciones, a algo que nos haga a nosotros como espectadores, nos haga por último preguntarnos si lo que estamos haciendo está bien. Por el contrario, la tesis de Yuna hace mucho sentido, y claro, si es el inicio de nuestra historia, ya nos salva la vida, y más allá de algunos comentarios como oye, esto es técnica de ladrón o esto no tiene mucho honor, la tesis de Shimura no tiene sustento alguno. Por el contrario, las acciones de Yuna nos ayudan en todo sentido a escapar, a sobrevivir, a obtener nuestro equipo que fue robado. Entonces, no lo sé, en un contexto tan complicado como lo es la guerra, donde todo vale, o sea, donde menos hay justicia, es muy extraño contradecir cosas que hacen mucho sentido común. Donde creo que se pudo hacer algún trabajo es quizá en los asesinatos, en las capturas por nuestra parte, por ejemplo, al capturar a líderes o al mismo Khan, quizás ahí plantearse qué es más honorable. Por el contrario, en el único contexto donde vemos que una vida es perdonada es desde el Khan hacia Shimura, y a mí nunca me quedó del todo claro por qué no quiso matarlo, por qué matar a este pobre niño y a este tipo no. Desde un punto de vista de empatía con el espectador, la muerte de Taka sin dudas duele bastante porque sabemos que es una persona bastante inocente, pero entonces no podemos hacer mucho esfuerzo en comprender al Khan, porque ahí no hace sentido que no asesine al padre del mismísimo que te está desmantelando todo. Y si bien es cierto el conflicto entre Jin y Shimura alcanza cierto esplendor con nuestro destierro, por ejemplo, la decisión que tenemos que tomar al final, por ejemplo, cosas muy buenas que hacen sentido, pero es un sentido para nosotros, para nuestro rollo con lo de ser un samurái, pero al Khan eso le debiera dar lo mismo, ¿no? Es raro pensar que su objetivo era simplemente que nosotros nos peleáramos con Shimura, eso no le sirve. Al final todos nos juntamos, le ganamos al Khan y después peleamos entre nosotros. Y tampoco en la época de nuestro destierro el mejor momento para el Khan de atacar. Vemos que él actúe mucho, que aproveche para vencernos ahora que estamos divididos. Como te digo, la historia de Jin es muy Batman y al final él todo lo hace de manera bastante individual y con unos pocos aliados. Se vuelve el fantasma. Con todo esto podemos concluir que el Khan como antagonista pudo ser mucho mejor en términos de personaje. Sin embargo, como contrapeso logra ser un buen estándar de crueldad y un sentimiento de amenaza significativo para nuestro viaje. Pero como personaje le faltó un poquito más. 私の過ちを正すおつもりか。お前に恨みはない。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。De todas maneras, la relación con Shimura se rompe para siempre. Yo escogí no matarlo, en este punto me parecía muy ridículo el tema ético, tan lamentablemente carente de matiz, de contexto, y pues en general considero mucho más interesante a Jin que a Shimura. No me parece un buen personaje, no me gusta mucho la idea, y que es una idea que se anuncia desde el inicio, ¿cierto? Que van a pelear, que habrá una guerra ideológica, pero esto a mi juicio, si bien es cierto tiene potencial al inicio, deja mucho que desear.
Es cierto que el destierro es impactante, en el gameplay es genial, no puedo ir a zonas del mapa por ejemplo, pero con los personajes me faltó un poquito más, sobre todo con estos dos. Tú no matas a tu familiar así como así, no abandonas de esta forma o no consideras cosas como la supervivencia por sobre los principios. De nuevo, a lo mejor si fue así siglos atrás, no quiero faltarle el respeto a la cultura samurái o a la historia con mi ignorancia. Lo que digo es que el juego no hace mucho esfuerzo por explicarte por qué estos principios son importantes, por qué es tan importante no usar técnicas de ladrón, vencer a tus enemigos de tal manera y así. Con todo, tal vez hay poco sustento, pero el sentimiento trágico logra ser suficiente y dar un final más que aceptable. Lo mejorcito, ese epílogo Ultra Batman ya con nuestra baticueva, weón, listo para patrullar y hacer justicia. 俺も生きねば叔父上お達者でしょうか。ここに酒井陣を弓取り石川定信の弟子と認める。これで晴れて弟子入りだ。 Para terminar con la historia principal, debo decir lo valioso que es el gran peso que le da el juego a tu caballo. Tiene un nombre, tiene un significado, el que tú escogiste, y cuando llega el momento es emocionante, es triste. Es la cereza sobre el pastel en esta tragedia, donde estamos desterrados, hemos perdido, y Nobu se había convertido en un fiel compañero. De nuevo, juego magnífico, todo esto lo vinculaba al gameplay. Cada vez que lo necesitabas, ahí estaba. Nos acompañó en incontables batallas, nos vio transformarnos en el fantasma. Y pucha que fue triste cuando murió. Muy bien lograda esa escena, estuve genuinamente triste y de ahí para adelante hasta el final, todo fue más melancólico. Ghost of Tsushima hace algo arriesgado que estoy seguro tiene consecuencias negativas para muchos, pero a mí me encanta. Te casi obliga a jugar las secundarias. Tienes que ganarte a estas personas para que te acompañen en tu viaje, Ichikawa y Masako sobre todo. El jugador, si está dispuesto, nunca entiende exactamente cuándo puede abandonar estas misiones para ir directamente a la principal. Y señores, yo soy así, me gusta jugarlas, las considero o quiero considerarlas importantes para entender la historia, para entender a sus personajes. Para mí sí lo fueron hasta cierto punto, porque al mismo tiempo reconozco que a las secundarias aún les falta un poco para alcanzar su máximo esplendor. Mi sueño es que algún día sean algo fundamental. Cuando aparece el monje, dado que la escala de la historia ya ha aumentado, es demasiado probable que no juegues sus secundarias, y luego él sí te agradece por lo que hiciste, cuando puede que no lo hayas hecho. De nuevo, estas cosas deben ir más allá. Si tú decides hacerlo, eso debería influir en la historia. Si tú no decides, que no influya, que ese diálogo no exista, que la increíble atención al detalle nos vuele la cabeza y nos haga olvidar que esto es un juego. Dicho esto, te cuento el valor que le veo a las secundarias de Ichikawa. Ichikawa, el hombre que te enseñó a usar arco y flecha, en muchas ocasiones mucho más cercano que el propio Chimura y un mejor maestro. Me parece tenía un potencial magistral para ser el verdadero guía de Jin hacia el final del juego, mucho más que tu propio padre. Su historia me parece es la mejor de todas las secundarias por una sencilla razón, el misterio que genera. ¿Qué pasó con Tomoe? ¿Cómo fue esa discusión que gatilló todo? ¿Cómo es posible que su mejor estudiante haya abandonado la senda? Siempre me ha encantado la relación maestro-alumno. El maestro nunca será el padre, es algo más, es diferente, no lo sé, es como si estuvieran destinados a desafiarse. Solo así ambos alcanzarán su potencial. Ver a Ichikawa cuestionar su rol de maestro y reconocer en Tomoe, o debo decir, Matsu, una decisión, un deseo de libertad en el que ella escoge su propio camino, es algo maravilloso y que por fin redime a Ichikawa como maestro. Y
Y como todo misterio, lamentablemente a veces, cuando es revelado muchas veces puede ser decepcionante. En este caso me agrada la idea, sin embargo me parecen pocos los argumentos a favor de Matsu. A medida que avanzas, parecía que ella de verdad había asesinado a toda esa gente y no hay demasiada distinción jerárquica, entonces la idea de que al final ella no era tan mala después de todo, que estaba defendiendo realmente, me pareció un tanto repentina, un poco sin demasiado desarrollo. No vemos quiénes realmente eran los castigadores o los que estaban haciendo daño al nivel que solo ella podía hacerlo, con el arco. Faltó un poco más de oye, no puedes andar enseñándole a cualquiera porque es un gran poder y un gran poder, no me hagas terminar esa frase otra vez. El hecho de que ni siquiera se hayan visto con su maestro cara a cara como que me duele un poquito, ¿sabes? Siento que está algo desperdiciado. Quizás ya es una relación que está rota por siempre, que necesita estar rota para funcionar. No lo sé, cuéntame qué te pareció Matsu y esa misión en los comentarios. Vamos con Masako. No me gustó tanto principalmente porque no tiene ese misterio que veíamos antes y se me hizo un tanto muy larga, difícil no sentir esta sensación de relleno, sobre todo por una cosa fundamental. Masako actúa muy raro. A diferencia del anterior, donde el objetivo era conocer la verdad, arreglar la cagá que me mandé como profesor, aquí tenemos una historia de venganza, venganza clásica, que también tiene su misterio, pero es raro porque Masako, cada vez que tiene una mínima pista de quién fue, su actitud es ya, este weón tiene que ser, matémoslo, y los mata. Y una pista lleva a la otra y a la otra y a la otra hasta que por fin entendemos. Pero toda esta sensación de que ella actúa muy raro llega a su punto máximo cuando incluso llega a pelear con nosotros. Y quizá no habría sido mala idea, la venganza la consumió y todo eso, pero luego de incluso hacerla cagar, de tajetearnos mutuamente, seguimos con ella. Es muy raro. El potencial de la historia de Masako radica en que la traición venía de la misma familia. Cierto, es inesperado, es algo que ella no vio venir. Sin embargo, la construcción de todo eso, la dilatación, fue demasiado para mí y le quitó un grado importante de epicidad. Por último y para terminar, disfruté mucho las secundarias, quizá demasiadas nomás. Los poemas, por ejemplo, los animales que hay que encontrar, es lo típico de juntar 50 veces tal cosa, que no fue tan llamativo para mí. Lo que sí era exquisito eran las leyendas, las técnicas prohibidas, las espadas, el arco que le perteneció a tal weón que mató a su padre o esa cosa que estaba en la montaña más alta. Esas sí son experiencias gratificantes y habla muy bien del trabajo específico que los creadores hicieron, los detalles, los efectos, las ubicaciones y sobre todo ese mini lore detrás que siempre debe aportar epicidad, porque es gratificante y da una mejor experiencia. Con todo, Ghost of Tsushima es un juegazo. Es un juego absurdamente gigante, de otra talla. Con un modo online, con otra isla, modo DLC, los colores, un montón de cosas que no hacen más que enriquecer y dotar de identidad a una entrega que ya es épica y divertida. Cuídate mucho, cuéntame qué te parece Ghost of Tsushima. Y nos vemos.